A las 5 de la mañana, cuando todavía no había salido el sol, escuché golpes desesperados en mi puerta. Abrí y ahí estaba Catalina, mi nuera, con 2 enormes bolsas negras y una sonrisa que me heló la sangre. Sin siquiera pedirme permiso, empujó la puerta y entró a mi casa. Gloria, vengo a vivir aquí con mis padres. Hilario ya me dijo que estás de acuerdo. Sus palabras me golpearon como una bofetada en plena cara. Yo, que había construido cada pared de esta casa con el sudor de mis 73 años, me quedé paralizada viendo cómo esta mujer desempleada se apoderaba de mi hogar como si fuera suyo. Mi nombre es Gloria Torres. Tengo 73 años y durante los últimos 40 he vivido en esta casa que construí ladrillo por ladrillo, dólar por dólar, con mis propias manos. Cada mañana me levanto a las 6 para regar las plantas del jardín que planté cuando Hilario era apenas un niño. Cada tarde me siento en la mecedora del portal a ver pasar la vida, recordando tiempos mejores cuando esta casa se llenaba de risas y no de amenazas silenciosas. Soy viuda desde hace 12 años. Mi esposo Eugenio murió de cáncer y desde entonces vivo sola, acompañada únicamente por los recuerdos y la esperanza de que algún día mi único hijo Hilario viniera a visitarme por amor y no por interés. Catalina se instaló en mi sala como si fuera la dueña. Abrió sus bolsas y comenzó a sacar ropa, productos de belleza, zapatos caros que nunca había visto antes. Mis padres llegan mañana, me dijo sin siquiera mirarme. Van a ocupar el cuarto de atrás. Tú puedes quedarte en tu habitación, pero vas a tener que ayudarnos con los gastos. No pensarás que vamos a vivir aquí gratis, ¿verdad? Me quedé sin palabras. Esta casa que había comprado con mis ahorros de toda una vida, donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, ahora se convertía en refugio de gente que ni siquiera me respetaba. A las 7 de la mañana apareció Hilario. Mi hijo, el hombre de 45 años a quien había dado todo, entró a mi casa con una actitud que jamás le había conocido. Frío, distante, como si yo fuera una extraña. Mamá, ya hablé con Catalina. Ella y sus padres van a vivir aquí temporalmente. Tú vas a colaborar con $500 mensuales para los gastos de comida y servicios. Es lo mínimo que puedes hacer por tu familia. Sus palabras me dolieron más que cualquier enfermedad. Durante años había soñado con que mi hijo volviera a casa, pero no así. No como un invasor que llegaba a despojarme de mi tranquilidad. La cocina, que siempre había sido mi refugio, ahora estaba llena de productos que yo no había comprado. Catalina había vaciado mi refrigerador y lo había llenado con cosas caras, quesos importados, vinos, carnes que costaban más de lo que yo gastaba en comida durante una semana entera. Ah, Gloria, espero que no te moleste que haya reorganizado un poco las cosas. Es que estamos acostumbrados a comer bien, ¿sabes? Me di cuenta de que no era una pregunta. Era una imposición. Una declaración de que mi propia cocina ya no era mía. Por las tardes, cuando tradicionalmente me sentaba en mi mecedora a ver el atardecer, ahora tenía que escuchar las conversaciones telefónicas de Catalina. Hablaba con sus amigas sobre cómo había solucionado su problema de vivienda. Sí, chica, me vine a vivir con la suegra. La casa es bonita y no pago renta. Hilario la convenció de que nos ayudara. La pobre está sola y necesita compañía. Se reía con una carcajada que me atravesaba el alma. Yo no era compañía. Yo era la idiota que les estaba dando techo gratis. Los padres de Catalina llegaron al día siguiente. Daniela y Felipe González, una pareja de 60 años que me miraba como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Daniela inmediatamente comenzó a criticar la decoración, los muebles, hasta el color de las paredes. Esta casa necesita renovación urgente. Gloria, ¿no has pensado en modernizar un poco? Nosotros podríamos ayudarte a elegir colores más actuales. Felipe, por su parte, se instaló en mi sala con su televisión portátil y comenzó a ver deportes a todo volumen desde las 7 de la mañana. Una noche, mientras lavaba los platos que habían ensuciado durante una cena que yo no había compartido, escuché una conversación que cambiaría todo. Hilario hablaba por teléfono en el patio. Sí, hermano, ya estamos instalados aquí. La vieja no va a durar mucho, y cuando se muera, la casa queda para nosotros. Catalina ya averiguó con un abogado. Como somos familia directa y vivimos aquí, tenemos derechos. Solo es cuestión de tiempo. Mi corazón se detuvo.
Mi propio hijo estaba planeando mi muerte para quedarse con mi casa. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cada sacrificio que había hecho por Hilario. Recordé las noches sin cenar para comprarle útiles escolares, los trabajos extra para pagarle la universidad, las veces que empeñé mis joyas para darle dinero cuando lo necesitaba. Y ahora él estaba ahí, en mi propia casa, esperando que yo muriera para heredar lo que tanto me había costado construir. El dolor que sentía en el pecho no era solo tristeza. Era la comprensión terrible de que había criado a un monstruo. Al amanecer, mientras preparaba café para 5 personas que ni siquiera me daban los buenos días, tomé una decisión. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer cansada, pero no derrotada. Gloria Torres había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a años de soledad. No iba a permitir que su propio hijo la humillara hasta la muerte. Era hora de demostrarles quién era realmente la dueña de esta casa. Los recuerdos llegaron como una avalancha mientras veía a Hilario desayunar en mi mesa sin siquiera mirarme. Recordé cuando tenía 8 años y me despertaba llorando por las noches, gritando «Mamá, mamá, no me dejes». Yo corría descalza desde mi habitación y lo abrazaba hasta que se calmaba. Le cantaba canciones de cuna hasta que se volvía a dormir. Ese mismo niño que temblaba en mis brazos ahora estaba sentado ahí, planeando mi muerte como si fuera un trámite más. ¿En qué momento perdí al hijo que tanto amé? ¿En qué momento se convirtió en este extraño que me miraba como si fuera un obstáculo? Esta casa se construyó con lágrimas y esperanza. Cuando Eugenio y yo éramos jóvenes, vivíamos en un apartamento diminuto donde apenas cabíamos los 3. Hilario dormía en una cama plegable en la sala, y nosotros en un colchón que extendíamos cada noche en el piso del único dormitorio. Eugenio trabajaba 14 horas diarias en la construcción, y yo limpiaba casas de madrugada antes de que Hilario se despertara para ir a la escuela. Cada dólar que ganábamos se dividía en 3 partes: comida, gastos de Hilario, y la cuenta de ahorros para la casa de nuestros sueños. Durante 15 años ahorramos cada centavo. No íbamos al cine, no comprábamos ropa nueva, no salíamos a cenar. Nuestras vacaciones eran ir al parque público los domingos con sándwiches caseros. Hilario se quejaba de que sus amigos tenían juguetes más caros, ropa de marca, bicicletas nuevas. Cuando tengamos nuestra casa propia, le decía yo, vas a entender por qué todo este sacrificio vale la pena. Él me abrazaba y me prometía que cuando fuera grande me compraría la casa más bonita del mundo. Ahora ese mismo niño estaba calculando cuándo me moriría para apoderarse de lo que tanto nos costó. Eugenio murió cuando apenas habíamos terminado de pagar la hipoteca. Cáncer de pulmón, 3 años de quimioterapias que nos costaron otros $10,000 que no teníamos. Vendí mis joyas, empeñé los electrodomésticos, trabajé limpiando oficinas de noche para pagar los medicamentos. Hilario tenía 33 años entonces y ya estaba casado con Catalina. Vinieron al funeral, pero a los 2 días me dejaron sola con las deudas del hospital y los gastos del entierro. Mamá, nosotros también tenemos nuestros compromisos, me dijo Hilario cuando le pedí ayuda para pagar los $4,000 que debía de los gastos funerarios. Me quedé completamente sola en esta casa que había sido nuestro sueño. Las primeras noches después del funeral, caminaba por los cuartos vacíos hablándole a Eugenio como si todavía estuviera ahí. Mira, amor, por fin tenemos la cocina grande que tanto querías. Mira el jardín que plantamos juntos. Pero mi voz se perdía en el silencio, y la casa que había sido sinónimo de felicidad se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Durante meses no pude dormir en nuestra cama matrimonial. Dormía en el sofá de la sala, abrazada a su almohada que todavía olía a su colonia. Los primeros años de viudez fueron los más duros. Mi pensión apenas me alcanzaba para pagar los servicios básicos y comprar comida. Aprendí a vivir con $60 semanales, 20 para comida, 15 para medicinas, 10 para servicios, y 15 para emergencias que siempre aparecían. Dejé de comprar carne roja, dejé de usar el aire acondicionado, aprendí a reparar las goteras del techo yo misma viendo videos en internet. Pero nunca vendí la casa. Era lo único que me quedaba de la vida que Eugenio y yo habíamos construido juntos. Hilario venía a visitarme cada 3 o 4 meses, siempre con alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Mamá, tengo mucho trabajo. Catalina me está esperando, tenemos compromisos sociales. Sus visitas duraban exactamente el tiempo que tardaba en pedirme dinero prestado. $500 para arreglar el carro,
300 para pagar una deuda, 800 para las vacaciones con Catalina. Yo siempre le daba todo lo que me pedía, aunque eso significara comer arroz con frijoles durante semanas enteras. Es para mi hijo, me decía a mí misma, algún día me lo va a devolver. Pero nunca me devolvió ni un centavo. En 12 años me pidió prestados más de $15,000 que se evaporaron como humo. Cuando le recordaba las deudas, me miraba con fastidio y me decía, mamá, no seas así. Yo soy tu único hijo. No puedes ayudarme sin estar cobrando todo el tiempo. Sus palabras me dolían más que el hambre. Prefería quedarme callada y seguir prestándole lo que necesitara antes que perder a lo único que me quedaba de familia. Los últimos 5 años, sus visitas se hicieron aún más espaciadas. Venía únicamente en Navidad y en mi cumpleaños, siempre con las manos vacías y la misma sonrisa falsa. Catalina ni siquiera se bajaba del carro. Se quedaba ahí tocando el celular mientras Hilario entraba corriendo, me daba un abrazo mecánico, preguntaba cómo estaba mi salud, y a los 20 minutos ya tenía alguna excusa para irse. Mamá, ya sabes que te queremos mucho, pero tenemos que irnos temprano porque mañana trabajo. La soledad se convirtió en mi compañía permanente. Mis días se llenaron de rutinas silenciosas. Levantarme a las 6, regar las plantas, desayunar sola viendo las noticias, limpiar una casa que ya estaba limpia, cocinar para una persona, cenar viendo telenovelas, acostarme a las 9 rezando porque Dios me diera un día más de vida y porque mi hijo algún día volviera a ser el niño amoroso que había criado. Los domingos eran los peores. Veía a las familias salir de misa juntas, veía a las abuelas paseando con sus nietos, y yo regresaba a mi casa vacía preguntándome qué había hecho mal para merecer tanto abandono. Ahora Hilario estaba aquí, pero no por amor. Estaba aquí porque había encontrado la manera de sacarme provecho hasta el final. Mientras lo veía beber mi café en mi taza favorita, la que Eugenio me había regalado en nuestro 20º aniversario, entendí que el hijo por el que había sacrificado toda mi vida había muerto hace mucho tiempo. El hombre que tenía sentado en mi cocina era un extraño con su cara, un depredador vestido de hijo que había venido a devorar los últimos años de mi existencia. Pero yo todavía respiraba. Todavía pensaba. Y mientras me quedara un hálito de vida, no iba a permitir que me enterraran en vida en mi propia casa. 3 días después de la invasión, Hilario apareció en mi cocina con una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado forzada, como la que usaba cuando era niño y había roto algo y trataba de ocultármelo. Se sentó frente a mí mientras yo pelaba papas para el almuerzo, y por primera vez en mucho tiempo, me habló con voz suave. Mamá, he estado pensando mucho en ti, en lo sola que has estado todos estos años. Sus palabras sonaban dulces, pero había algo en sus ojos que no coincidía con el tono de su voz. Una frialdad que me puso los pelos de punta. Catalina y yo hemos decidido que no puede seguir viviendo así, tan aislada, tan vulnerable. Dejé de pelar las papas y lo miré directamente. Vulnerable. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana de alarma. ¿Vulnerable ante qué? ¿Ante quién? Llevaba 12 años viviendo sola y nunca me había sentido vulnerable hasta ahora, hasta que ellos llegaron con sus planes ocultos. Has trabajado toda tu vida, mamá. Te mereces descansar, que alguien se haga cargo de todo. Ahí estaba la trampa, envuelta en papel de regalo como un dulce venenoso. Catalina apareció en la cocina como si la hubieran invocado, con esa sonrisa plástica que había perfeccionado durante años de matrimonio con mi hijo. Sí, Gloria, has sido tan fuerte, tan independiente. Pero ya es hora de que te dejes cuidar. Se acercó y puso su mano sobre mi hombro con una familiaridad fingida que me hizo estremecer. Sus uñas largas, pintadas de rojo brillante, se clavaron ligeramente en mi piel como pequeñas garras. Nosotros vamos a encargarnos de todo, los pagos de la casa, las compras, las cuentas médicas si las necesitas. No necesito que se hagan cargo de nada, respondí con la voz más firme que pude encontrar. Esta casa está pagada, tengo mi pensión, y mi salud está bien. Pero mis palabras rebotaron contra sus sonrisas como piedras contra una pared. Hilario inclinó la cabeza con esa expresión condescendiente que había heredado de su padre, pero sin la bondad que Eugenio siempre tenía en los ojos. Mamá, sabemos que eres independiente, pero las cosas pueden cambiar de un día para otro. A tu edad, cualquier emergencia puede ser catastrófica. Mi edad. Ahí estaba el primer dardo envenenado.
Como si tener 73 años me convirtiera automáticamente en una inválida mental. Como si los años de experiencia que tenía encima fueran una carga y no sabiduría acumulada. Imagínate si te caes en el baño, continuó Catalina con voz melosa, o si tienes algún problema de salud grave. ¿Quién va a estar aquí para ayudarte? Los vecinos están muy ocupados con sus propias vidas. Cada palabra era una predicción disfrazada de preocupación, una amenaza suave como terciopelo. Felipe, el padre de Catalina, entró arrastrando los pies y con el periódico bajo el brazo. «Buenos días, Gloria», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué bueno que podamos ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Nosotros te acompañamos, y tú nos das un techo mientras encontramos algo definitivo». Pero su forma de decir algo definitivo sonaba como nunca. Se instaló en mi mesa del comedor como si hubiera desayunado ahí toda la vida, abrió el periódico y comenzó a leer en voz alta las noticias sobre robos y asaltos a personas mayores. «Mira esto, Gloria», me gritó desde la mesa. «Otra señora de tu edad asaltada en su propia casa. 75 años. Vivía sola, le quitaron los ahorros de toda la vida». Su voz tenía un tono teatral, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. «Es terrible cómo se aprovechan de la gente mayor que vive sola. Por suerte tú ya no tienes ese problema». Daniela, su esposa, asintió dramáticamente desde la sala. «Ay, sí, qué horror. Una nunca sabe qué clase de delincuentes pueden estar vigilando las casas de las señoras que viven solas». La telaraña se tejía delante de mis ojos con una precisión diabólica. Cada comentario, cada sugerencia, cada preocupación estaba diseñada para hacerme sentir frágil, vulnerable, dependiente. Hilario continuó con su discurso preparado. «Por eso hemos pensado que lo mejor sería hacer algunos cambios legales. Nada drástico, mamá, solo para protegerte». Sus palabras se arrastraban como serpientes. «Podríamos poner la casa a nombre de los dos, o mejor aún, a nombre mío, pero con la garantía de que tú puedes vivir aquí toda la vida». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. «¿Por qué tendría que poner mi casa a tu nombre?», pregunté tratando de mantener la voz tranquila. Catalina intercambió una mirada rápida con Hilario, una de esas miradas que los cómplices se dan cuando el plan comienza a desarrollarse. «Bueno, Gloria, es que si algo te pasa, los trámites legales pueden ser muy complicados. Si la casa está a nombre de Hilario, todo sería más simple. Además», añadió Felipe desde su trono improvisado en mi comedor, «nosotros podríamos ayudar con las mejoras que la casa necesita. Ese techo tiene goteras, las tuberías están viejas, la instalación eléctrica necesita renovación. Son gastos de varios miles de dólares». Daniela se sumó al coro. «Sí, Gloria, hemos notado que hay muchas cosas que reparar. Nosotros tenemos contactos, podemos conseguir buenos precios, pero necesitaríamos tener cierta autoridad legal para firmar contratos y esas cosas». La trampa se cerraba lentamente. Querían mi casa, querían mi dinero, querían mi autoridad, y me estaban vendiendo todo eso como si fuera un favor que me hacían. Como si entregar mi patrimonio fuera el regalo que me daban por haberlos criado y mantener. Me levanté de la mesa sintiendo que las piernas me temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia que comenzaba a crecer en mi pecho como lava ardiente. «Voy a pensarlo», mentí, porque necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que estaba pasando. Hilario sonrió triunfante, como si mi respuesta fuera una aceptación disfrazada. «Claro, mamá, tómate tu tiempo. Pero no mucho, ¿eh? Este tipo de trámites demoran, y mientras antes los hagamos, mejor». Catalina asintió con entusiasmo fingido. «Sí, Gloria, y mientras tanto nosotros vamos a estar aquí cuidándote, asegurándonos de que no te falte nada». Esa noche, mientras fingían ver televisión en mi sala, los escuché susurrar entre ellos. Palabras sueltas que llegaban hasta mi habitación como puñaladas: herencia, testamento, poderes legales, cuenta bancaria. Mi hijo, el niño que había llevado en mi vientre durante 9 meses, que había alimentado con mi leche, que había protegido de todos los peligros del mundo, estaba ahí planeando cómo despojarme de todo antes de que yo muriera. Me quedé despierta hasta muy tarde, mirando por la ventana las estrellas que Eugenio y yo solíamos ver juntos desde este mismo lugar. «¿Qué hago, amor?», le susurré al viento. «¿Cómo es posible que nuestro hijo se haya convertido en esto?». Pero Eugenio no podía responderme,
y yo sabía que esta batalla tendría que pelearla sola. Sin embargo, por primera vez en muchos años, no me sentía completamente indefensa. Había algo dentro de mí, algo que creía muerto desde la viudez, que comenzaba a despertar. Una fuerza antigua, primitiva, la misma que me había permitido sobrevivir a la pobreza, al abandono, a la soledad. Ellos habían cometido un error fatal. Habían confundido mi silencio con debilidad, mi dolor con estupidez, mi amor de madre con ceguera total. Pero Gloria Torres no había llegado a los 73 años para dejarse engañar por unos depredadores vestidos de familia. Si querían guerra, la tendrían. Pero sería una guerra que yo dirigiría desde las sombras, con la paciencia y la inteligencia que solo dan los años. Al día siguiente, decidí seguir su juego. Si querían que fuera la anciana confundida y manipulable, eso es exactamente lo que les daría. Me levanté temprano, preparé café para todos, y cuando Hilario bajó a desayunar, le sonreí con la misma dulzura que usaba cuando tenía 5 años y me pedía un cuento antes de dormir. Hijo, estuve pensando en lo que me dijiste ayer, sobre los papeles de la casa. Sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. Sí, mamá, ya tomaste una decisión. Bueno, dije arrastrando las palabras como si me costara trabajo pensar. Creo que tienes razón. Ya estoy muy mayor para estar preocupándome por todas estas cosas legales. Catalina apareció inmediatamente, como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta. ¡Qué bueno, Gloria! Vas a ver que vas a estar mucho más tranquila sin todas esas responsabilidades. Su voz tenía un temblor de emoción que trataba de disimular, pero yo había aprendido a leer las mentiras en los rostros después de tantos años de vida. Fingí estar confundida mientras ellos me explicaban los detalles de su plan. Hilario había conseguido los papeles de un abogado amigo suyo, Hugo Fortín, que según él era especialista en transferencias familiares. Es muy sencillo, mamá. Solo tienes que firmar aquí, y listo. La casa queda protegida legalmente, pero tú sigues viviendo aquí como siempre. Mientras hablaba, pude ver cómo evitaba mirarme directamente a los ojos. Ese mismo gesto que hacía cuando me mentía sobre haber hecho la tarea o sobre dónde había estado jugando hasta tan tarde. Tomé los papeles con manos temblorosas, pero no por nervios, sino por la rabia contenida que me hervía en las venas. El documento era real, pero estaba redactado de una manera que me convertiría en una especie de inquilina en mi propia casa. Según el contrato, yo tendría derecho de habitación vitalicia, pero Hilario sería el propietario legal con todos los derechos de decisión sobre reparaciones, modificaciones y, por supuesto, la venta eventual de la propiedad. Era una estafa legal perfectamente diseñada. No entiendo muy bien todo esto, mentí, señalando una cláusula particularmente sospechosa. ¿Qué significa esta parte donde dice que el propietario puede decidir sobre mejoras estructurales? Catalina se apresuró a responder con esa sonrisa falsa que ya me sabía de memoria. Ay, Gloria, eso es solo para protegerte. Si necesitamos hacer reparaciones importantes, Hilario puede autorizar los trabajos sin molestarte con todos esos trámites burocráticos. Felipe intervino desde su posición permanente en mi mesa del comedor, donde había convertido el desayuno en un banquete personal. Sí, Gloria, es como tener un administrador de confianza. Nosotros nos ocupamos de todos los dolores de cabeza, y tú solo te dedicas a disfrutar tu jubilación. Daniela asintió con entusiasmo exagerado. Es la solución perfecta. Nosotros cuidamos la propiedad, tú cuidas tu salud, y todos contentos. Esa tarde, mientras ellos celebraban anticipadamente en mi patio bebiendo cerveza que habían comprado con el dinero de mi despensa, yo fingí hacer una siesta. Cerré la puerta de mi habitación y por primera vez en días, pude pensar con claridad absoluta. Me senté en mi cama, la misma donde Eugenio había muerto tomando mi mano, y analicé la situación como si fuera un problema matemático. Tenían un plan, tenían documentos legales, tenían la ventaja de la sorpresa. Pero habían subestimado completamente a su oponente. Durante 40 años había manejado el presupuesto familiar, había negociado con bancos, había leído contratos de seguros, había aprendido a navegar por burocracias complicadas cuando Eugenio se enfermó. No era la viejita indefensa que ellos creían. Era una mujer que había sobrevivido a décadas de dificultades usando su inteligencia cuando la fuerza no era suficiente. Y ahora esa inteligencia estaba completamente enfocada en un solo objetivo: proteger lo que era mío.
Esa noche, durante la cena, continué con mi actuación. Les serví el pollo que habían comprado con mi dinero, les puse la mesa con mis platos buenos, y mantuve una conversación ligera sobre el clima y las noticias. Pero por dentro, estaba tomando notas mentales de cada detalle. Catalina había dejado su bolso abierto en el sofá, y pude ver varios documentos que asomaban. Felipe tenía un teléfono nuevo que claramente no podía costear con su pensión. Daniela llevaba joyas que no tenía cuando llegó. Gloria, me dijo Hilario después del postre, mañana temprano vamos a ir donde el notario para firmar los papeles. Hugo nos dio cita a las 10 de la mañana. Su tono era casual, pero había una urgencia apenas disimulada en sus palabras. Como si temiera que yo pudiera cambiar de opinión si tenía demasiado tiempo para pensar. Está bien, hijo, respondí con la voz más sumisa que pude fingir. Lo que tú digas está bien para mí. Catalina prácticamente saltó de la silla. Perfecto. Ya vas a ver lo tranquila que vas a estar cuando esto esté resuelto. Pero su tranquilidad era la mía que estaba en juego, no la de ellos. Después de firmar esos papeles, yo quedaría completamente a su merced. Una inquilina tolerada en mi propia casa, dependiente de su buena voluntad para seguir teniendo un techo sobre mi cabeza. Y conociendo su verdadera naturaleza, esa buena voluntad duraría exactamente hasta que encontraran una excusa para deshacerse de mí. Me disculpé temprano y me fui a mi habitación, donde pasé la noche más larga de mi vida. Cada sonido de la casa me parecía amplificado, sus risas desde la sala, el ruido del televisor, los pasos de Felipe yendo y viniendo al baño, las conversaciones susurradas que se cortaban cuando pasaba cerca de mi puerta. Era como estar en territorio enemigo, rodeada por soldados que esperaban el momento perfecto para el ataque final. A las 3 de la madrugada, escuché a Catalina hablando por teléfono en voz baja desde el patio. Sí, mañana firmamos todo. No, la vieja no sospecha nada. Está completamente convencida de que lo hacemos por su bien. Una vez que tengamos los papeles, podemos empezar la segunda fase. No pude escuchar más porque se alejó hacia el fondo del jardín, pero había sido suficiente. Había una segunda fase. Apoderarse de mi casa era solo el primer paso de un plan más grande. Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al patio. Ahí estaba mi nuera, iluminada por la luz de la luna, hablando animadamente mientras gesticulaba con las manos. De vez en cuando se reía con esa carcajada que me había estado torturando durante días. Estaba celebrando mi funeral antes de que yo hubiera muerto. Estaba distribuyendo mi herencia antes de que yo hubiera firmado mi sentencia de muerte. Regresé a mi cama, pero no para dormir. Me quedé ahí, mirando el techo, recordando cada lección que la vida me había enseñado sobre supervivencia. Durante la infancia había aprendido que los débiles no duran mucho en este mundo. Durante mi matrimonio había aprendido que el amor sin inteligencia es vulnerabilidad. Durante mi viudez había aprendido que la soledad te puede matar si no encuentras la manera de convertirla en tu aliada. Ahora estaba a punto de aprender la lección más importante de todas, que cuando te subestiman completamente, tienes la ventaja más poderosa que existe. Ellos creían que mañana firmaría mi propia condena. Creían que entregaría mi patrimonio como una oveja camino al matadero. Creían que Gloria Torres era una anciana indefensa que se dejaría manipular por unas palabras dulces y unas sonrisas falsas. Se equivocaban completamente. Mañana no iba a firmar nada. Mañana iba a comenzar mi propia guerra, pero sería una guerra silenciosa, inteligente, devastadora. Una guerra que pelearía con las armas que había estado acumulando durante 73 años de experiencia, paciencia, observación, memoria, y sobre todo, la capacidad de actuar cuando menos lo esperaran. Cuando amaneció, me levanté con una claridad mental que no había sentido en años. Me duché, me vestí con mi mejor ropa, desayuné tranquilamente, y esperé a que comenzara el día más importante de mi vida. El día en que Gloria Torres dejaría de ser víctima para convertirse en cazadora. A las 9:30 de la mañana, cuando ya estábamos listos para salir hacia la notaría, sonó el timbre de mi puerta. Hilario frunció el ceño. «¿Esperabas a alguien, mamá?» Yo negué con la cabeza, pero por dentro mi corazón comenzó a latir más rápido. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Esteban Rivas, mi antiguo vecino, con un maletín en la mano y una expresión seria que no le había visto nunca. «Buenos días, Gloria. ¿Podemos hablar un momento?» Su voz tenía una gravedad que me puso inmediatamente alerta.
Esteban había vivido en la casa de al lado durante 20 años, hasta que se mudó al centro de la ciudad hace 3 años para estar más cerca de su trabajo como notario público. Siempre había sido un hombre discreto, educado, y durante la enfermedad de Eugenio había sido el único vecino que se ofreció a ayudarnos con los trámites del seguro médico. Claro, Esteban, pasa. Pero cuando entró y vio a Hilario, Catalina y sus padres en mi sala, su expresión se endureció aún más. Gloria, necesito hablar contigo en privado. Es un asunto muy importante. Hilario se acercó con esa sonrisa falsa que ya me tenía harta. Buenos días, don Esteban. Yo soy Hilario, el hijo de Gloria. ¿En qué podemos ayudarlo? Pero Esteban ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que me hizo entender que algo muy grave estaba pasando. Gloria, ¿podemos hablar en tu habitación? Es urgente. Sin esperar respuesta, caminó hacia mi cuarto. Yo lo seguí, sintiendo las miradas de mi familia clavadas en mi espalda como dagas. Una vez dentro, Esteban cerró la puerta y abrió su maletín. Gloria, vine porque ayer uno de mis colegas me contó algo que me pareció muy extraño. Hugo Fortín, ¿lo conoces? Mi sangre se heló. Mi hijo mencionó ese nombre. Es el abogado que va a hacer unos trámites para nosotros. Esteban sacó varios documentos de su maletín y los extendió sobre mi cama. Gloria, Hugo Fortín fue suspendido del Colegio de Abogados hace 6 meses por estafa. Pero eso no es lo peor. Tomó uno de los papeles y me lo mostró. Ayer revisé los registros públicos de tu propiedad porque algo me olía mal. Tu hijo solicitó una evaluación fiscal de esta casa hace 2 semanas. ¿Sabes para qué sirve eso? Negué con la cabeza, sintiendo que el mundo comenzaba a girar. Se solicita cuando alguien quiere vender una propiedad rápidamente. Y mira esto. Me mostró otro documento. Hilario ya tiene un comprador potencial. Una empresa inmobiliaria que se especializa en comprar casas de personas mayores a precios por debajo del mercado. Las palabras llegaban a mis oídos como golpes de martillo. Tu casa vale al menos $200,000, Gloria. Ellos ya acordaron venderla por $120,000. Pero eso es imposible, susurré. Hilario me dijo que los papeles eran para proteger la casa, no para venderla. Esteban me miró con una mezcla de tristeza y rabia. Gloria, el documento que te van a hacer firmar hoy no es una transferencia de protección. Es una cesión completa de derechos. Una vez que firmes, tu hijo puede hacer lo que quiera con esta propiedad, incluyendo venderte y echarte a la calle. Sentí que las piernas se me aflojaban y tuve que sentarme en la cama. ¿Cómo sabes todo esto? Esteban se sentó a mi lado y por primera vez en muchos años, vi compasión genuina en los ojos de alguien. Porque después de que Hugo fue suspendido, muchos de sus casos llegaron a mi oficina para revisión. Encontré tu expediente entre los documentos fraudulentos. Gloria, tu hijo ha estado planeando esto durante meses. Hay más, continuó, sacando una grabadora pequeña de su maletín. Ayer por la noche, uno de mis contactos en el registro civil me pasó esta grabación. Es una conversación telefónica entre Hilario y el representante de la inmobiliaria. Presionó el botón de reproducir y la voz de mi hijo llenó la habitación como veneno líquido. Sí, todo está saliendo según el plan. La vieja va a firmar mañana por la mañana. No sospecha nada. Está completamente convencida de que lo hacemos por su bien. Una vez que tengamos la escritura, podemos proceder con la venta inmediata. ¿Cuánto tiempo necesitan para el desalojo? Perfecto, 2 semanas son suficientes. Sí, ya tenemos identificado un asilo barato donde la podemos meter. Las palabras se clavaron en mi corazón como cuchillas afiladas. Asilo, desalojo, venta inmediata. Todo estaba planeado con la precisión de una operación militar. Yo no era su madre en este plan, era simplemente un obstáculo que había que remover de la manera más eficiente posible. Apágalo, le pedí a Esteban con la voz quebrada. Gloria, yo sé lo que es perder la confianza en la familia, me dijo Esteban con voz suave. Cuando mi hermano trató de estafarme hace 5 años, pensé que mi mundo se acababa. Pero tú me ayudaste entonces, ¿recuerdas? Cuando necesité dinero para los medicamentos de mi madre, tú me prestaste $3,000 sin preguntarme cuándo te los iba a devolver.
No recordaba claramente ese momento, pero Esteban continuó. Me dijiste que la familia se ayuda sin condiciones. Por eso estoy aquí. Porque ahora yo puedo ayudarte a ti. ¿Qué puedo hacer?, pregunté sintiendo que toda mi energía se desvanecía. Ellos están en mi sala esperando para llevarme a firmar. Si me niego, van a sospechar. Esteban sonrió por primera vez desde que había llegado. No te vas a negar. Vas a ir con ellos, pero vas a firmar documentos completamente diferentes. Sacó otra carpeta de su maletín. Anoche preparé una transferencia real que te protege. Visualmente son idénticos a los documentos fraudulentos, pero legalmente te dan protección completa. Además, continuó mientras organizaba los papeles, necesito que uses esto. Me entregó un pequeño dispositivo que parecía un bolígrafo. Es una grabadora. Quiero que registres todo lo que digan en la oficina del falso notario. Vamos a necesitar esas confesiones como evidencia. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar toda la información. ¿Evidencia para qué? Para denunciarlos. Gloria. Esto no es solo una traición familiar. Es fraude inmobiliario, falsificación de documentos, conspiración para cometer estafa. Son delitos graves que pueden llevar a prisión. Esteban se levantó y comenzó a guardar los documentos originales. Pero necesito que actúes con normalidad. Que no sospechen nada hasta que tengamos todas las pruebas que necesitamos. Escuchamos golpes en la puerta. Mamá, ¿está todo bien? Ya es tarde para la cita. Era la voz impaciente de Hilario. Esteban me miró a los ojos y susurró, ¿estás lista para luchar por lo que es tuyo? Por primera vez en días, sentí que podía respirar profundamente. Sí, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Estoy lista. Ya voy, hijo, grité hacia la puerta mientras Esteban terminaba de explicarme los detalles de su plan. En 3 minutos había transformado mi terror en determinación. Me guardé la grabadora en el bolsillo derecho de mi chaqueta y los documentos reales en mi bolso, debajo de mis medicamentos. Gloria, me susurró Esteban antes de abrir la puerta, recuerda que ellos creen que eres una anciana confundida. Usa eso a tu favor. Actúa despistada, haz preguntas inocentes, pero graba todo. Salimos de la habitación y me enfrenté a las miradas expectantes de mi familia. Hilario miraba su reloj con nerviosismo. Mamá, tenemos que irnos ya o vamos a perder la cita. Catalina tenía esa sonrisa tensa que se pone cuando las cosas no salen exactamente como las planeó. ¿Todo bien, Gloria? ¿Qué quería don Esteban? Su voz sonaba casual, pero había una nota de sospecha que me puso alerta. Nada importante, respondí con la voz más tranquila que pude encontrar. Solo vino a devolverme unos platos que le presté cuando se mudó. Esteban asintió y se dirigió hacia la puerta. Que tengan buen día. Gloria, cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde encontrarme. Antes de salir, me dio una mirada que decía claramente, todo va a estar bien. Por primera vez en días, le creía a alguien. El viaje hacia la oficina de Hugo Fortín fue una tortura silenciosa. Iba sentada en el asiento trasero del carro de Hilario, entre Catalina y Daniela, sintiendo como si fuera camino a mi propia ejecución. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía armas. En mi bolsillo, la grabadora registraba cada palabra. En mi bolso, los documentos reales esperaban el momento perfecto para aparecer. En mi mente, el plan de Esteban se repetía como una oración. Mamá, cuando lleguemos, solo tienes que firmar donde te indiquen, me explicó Hilario mientras manejaba. Hugo va a explicarte todo, pero básicamente son formalidades legales para proteger tu patrimonio. Catalina me apretó la mano con fingida ternura. Sí, Gloria, va a ser muy rápido. En media hora estaremos de vuelta en casa y ya no vas a tener que preocuparte por nada. Su contacto me produjo náuseas, pero me forcé a sonreír como la abuela agradecida que ellos creían que era. La oficina de Hugo Fortín estaba en un edificio deteriorado en las afueras de la ciudad. Mientras subíamos las escaleras hacia el segundo piso, pude oler humedad y abandono. Las paredes tenían manchas de agua y varias bombillas estaban fundidas. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?, pregunté fingiendo confusión. Hilario se apresuró a responder. Sí, mamá. Hugo es muy bueno,
pero prefiere mantener gastos bajos para poder cobrar menos a sus clientes. La oficina era exactamente lo que esperaba de un abogado suspendido. Muebles baratos, diplomas que parecían falsos, y un escritorio lleno de papeles desordenados. Hugo Fortín resultó ser un hombre de unos 50 años, con bigote mal recortado y una sonrisa que me recordó a los vendedores de carros usados. Señora Torres, qué gusto conocerla. Hilario me ha contado mucho sobre usted. Su apretón de manos fue húmedo y demasiado prolongado. Bien, vamos directo al grano, dijo Hugo mientras abría una carpeta amarillenta. Aquí tenemos los documentos para la transferencia patrimonial. Como le expliqué a su hijo, esto va a proteger su propiedad de cualquier contingencia legal futura. Comenzó a leer cláusulas complicadas con voz monótona, pero yo estaba concentrada en grabar cada palabra. Activé discretamente la grabadora y la dejé funcionando en mi bolsillo. No entiendo muy bien todo esto, interrumpí con voz temblorosa. ¿Puede explicarme qué significa exactamente que la propiedad se transfiere a nombre de mi hijo? Hugo intercambió una mirada rápida con Hilario. Era obvio que habían ensayado esta conversación. Significa que usted mantiene todos sus derechos de habitación, pero la responsabilidad legal pasa a Hilario. Es como tener un administrador de confianza. Catalina se inclinó hacia mí con esa sonrisa maternal que había perfeccionado. Piénsalo así, Gloria. Es como cuando eras joven y tu papá manejaba todos los papeles importantes de la familia. Hilario va a ser como tu papá ahora, cuidando todos estos asuntos complicados para que tú no te tengas que preocupar. La comparación me hirió profundamente, pero mantuve mi expresión de anciana agradecida. ¿Y si algún día Hilario decide vender la casa? Pregunté con la inocencia fingida de alguien que no entiende las implicaciones. Hugo carraspeó nerviosamente. Bueno, esa sería una decisión familiar que tendría que tomar en consulta con usted, por supuesto. Hilario asintió vigorosamente. Claro, mamá. Jamás haríamos algo así sin consultarte. Esto es solo para protección legal. Pero yo había escuchado la grabación de Esteban. Sabía que ya tenían comprador, que ya habían acordado el precio, que ya habían planeado mi desalojo. Cada palabra que salía de sus bocas era una mentira perfectamente ensayada. Está bien, dije finalmente. Confío en ustedes. ¿Dónde tengo que firmar? La alegría mal disimulada en sus rostros me confirmó que creían haber ganado. Hugo puso los documentos frente a mí y señaló varias líneas marcadas con X rojas. Aquí, aquí y aquí. También necesitamos sus huellas digitales en esta página. Era el momento crucial. Mientras fingía leer los documentos, saqué discretamente mi bolso y comencé a buscar mis lentes. En el proceso, intercambié los documentos fraudulentos por los reales que Esteban había preparado. Mis manos temblaron, pero no de nervios, sino de adrenalina pura. Ay, perdón, se me cayeron los lentes. Mentí mientras se me caían algunos papeles al suelo. Catalina se agachó inmediatamente para ayudarme, pero yo ya había completado el intercambio. Los documentos que ahora estaban sobre el escritorio de Hugo eran completamente diferentes, aunque visualmente idénticos. Mientras todos estaban distraídos recogiendo mis cosas, logré hacer el cambio perfecto. Firmé los documentos reales con mano firme. Cada firma que puse en esos papeles no me quitaba mi casa, sino que me la protegía legalmente de cualquier intento futuro de despojo. Esteban había redactado una transferencia que requería el consentimiento de ambas partes para cualquier transacción, que me daba derechos irrevocables de habitación, y que invalidaba cualquier contrato posterior firmado bajo coerción. Era una obra maestra legal disfrazada de trampa. Perfecto, dijo Hugo mientras revisaba superficialmente los documentos. Era obvio que no los estaba leyendo realmente, confiando en que eran los mismos que había preparado originalmente. Todo está en orden. En 3 días hábiles la transferencia estará registrada oficialmente. Hilario y Catalina intercambiaron miradas de triunfo. Creían que acababan de ganar la lotería. Mientras salíamos de la oficina, escuché a Catalina susurrarle a Daniela: ya está. En una semana podemos empezar los trámites de venta. Hilario hablaba por teléfono con alguien. Sí, ya firmó todo. Puedes empezar a preparar los documentos de compraventa. Cada palabra quedaba registrada en mi grabadora. Cada mentira que habían dicho se convertiría en evidencia en su contra. Durante el viaje de regreso,
Mantuve el papel de la anciana aliviada y agradecida. Gracias, hijos. Me siento mucho más tranquila sabiendo que ustedes se van a encargar de todo. Catalina me palmoteó la rodilla. Así debe ser, Gloria. La familia se cuida entre sí. Sus palabras me sonaron a burla cruel, pero yo ya no era la misma mujer que había subido a ese carro una hora antes. Esa tarde, mientras ellos celebraban discretamente en el patio, yo me encerré en mi habitación y llamé a Esteban. ¿Cómo te fue?, me preguntó inmediatamente. Perfecto, respondí. Tengo todas las confesiones grabadas y los documentos reales están firmados. Escuché su suspiro de alivio al otro lado del teléfono. Gloria, eres más valiente de lo que imaginaba. Ahora viene la parte más satisfactoria del plan. Mañana voy a presentar las grabaciones ante el fiscal. Con la evidencia que tenemos, podemos proceder con cargos criminales contra todos los involucrados, incluyendo a Hugo Fortín. Su voz tenía una firmeza que me tranquilizó completamente. Mientras tanto, tú actúas con normalidad. Que no sospechen nada hasta que llegue la orden de arresto. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí profundamente. Ya no era la víctima indefensa esperando el golpe final. Era una mujer que había tomado control de su destino, que había convertido la traición de su familia en su propia victoria. Gloria Torres había dejado de ser presa para convertirse en cazadora, y la cacería apenas estaba comenzando. 3 días después de la firma, Hilario recibió la primera llamada que cambiaría todo. Eran las 8 de la mañana y yo estaba preparando café cuando su teléfono sonó con una insistencia que me puso inmediatamente alerta. ¿Aló? Sí, soy Hilario Torres. Su voz comenzó casual, pero en segundos vi cómo su rostro se transformaba completamente. El color se le fue de las mejillas como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo que los documentos no son válidos? Eso es imposible. Catalina se acercó inmediatamente, tratando de escuchar la conversación. Felipe y Daniela dejaron de desayunar y se quedaron inmóviles, como animales que detectan peligro. Hilario caminó hacia el patio hablando en voz baja, pero la desesperación en sus gestos era visible desde la cocina. Gesticulaba con las manos, se pasaba los dedos por el cabello, y cada pocos segundos miraba hacia la casa como si buscase una respuesta que no llegaba. ¿Qué pasó?, le preguntó Catalina cuando terminó la llamada. Hilario regresó a la cocina con la cara de alguien que acababa de recibir el peor diagnóstico médico de su vida. Era Hugo. Dice que hay un problema con los documentos. Que el registro civil los rechazó porque tienen inconsistencias legales. Su voz temblaba con una mezcla de confusión y pánico que me produjo una satisfacción profunda. Fingí preocupación mientras servía el café con manos que ya no temblaban. ¿Qué tipo de inconsistencias, hijo? Hilario me miró como si mi pregunta fuera la cosa más molesta del mundo. No sé, mamá. Hugo dice que tiene que revisar todo otra vez. Que puede ser un error del sistema. Pero yo sabía exactamente qué había pasado. Esteban había registrado los documentos reales, no los fraudulentos que ellos creían haber firmado. Durante las siguientes horas, el teléfono de Hilario no paró de sonar. Cada llamada traía más malas noticias. Hugo no contestaba sus llamadas. La inmobiliaria que iba a comprar la casa quería ver los documentos originales antes de proceder. El supuesto comprador comenzaba a impacientarse y amenazaba con buscar otra propiedad. Con cada llamada, veía como el plan perfecto de mi hijo se desmoronaba como un castillo de naipes. Algo está muy raro, murmuró Catalina mientras paseaba por mi sala como un animal enjaulado. Hugo siempre contesta el teléfono. ¿Por qué ahora no responde? Daniela, que hasta ese momento había mantenido su actitud de reina visitante, comenzó a mostrar los primeros signos de nerviosismo. ¿Ustedes están seguros de que ese abogado es confiable? Porque si esto se complica, nosotros no podemos quedarnos aquí indefinidamente. Felipe dejó de ver televisión y se unió a la conversación por primera vez desde que habían llegado. Hilario, tal vez deberías ir personalmente a la oficina de Hugo. A veces estos problemas se resuelven más rápido cara a cara. Pero cuando Hilario llegó a la dirección donde supuestamente funcionaba el bufete, encontró una oficina vacía con un letrero que decía se alquila. Hugo Fortín había desaparecido como humo. La llamada que recibió esa tarde fue la que realmente los quebró. ¿Señor Hilario Torres?
Habla el detective Eugenio Payás de la División de Fraudes Inmobiliarios. Necesitamos que venga a nuestras oficinas para aclarar algunas inconsistencias en documentos relacionados con la propiedad de Gloria Torres. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo desde la cocina. ¿Qué tipo de inconsistencias?, tartamudeó Hilario. Su voz había perdido toda la confianza que había mostrado durante días. Preferimos discutir eso en persona, señor Torres. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana? Y si es posible, traiga a las personas que estuvieron presentes durante la firma de los documentos. Cuando colgó el teléfono, Hilario se dejó caer en mi sofá como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Van a investigarnos, susurró Catalina con una voz que jamás le había escuchado. Una voz pequeña, asustada, completamente diferente a la mujer arrogante que había invadido mi casa días atrás. ¿Cómo es posible? Solo firmamos unos papeles legales. Felipe se levantó de su silla como impulsado por un resorte. Yo no firmé nada. Yo solo vine de visita a acompañar a mi hija. Si hay problemas legales, yo no tengo nada que ver. Daniela lo siguió inmediatamente. Sí, nosotros no participamos en ningún trámite legal. Somos solo familiares de visita. Era fascinante ver cómo la solidaridad familiar se desvanecía al primer signo de problemas reales. Los mismos que habían llegado como conquistadores ahora, corrían como ratas abandonando un barco que se hunde. Esa noche fue la más larga que habían vivido desde su llegada. Los escuché susurrar hasta muy tarde, tratando de entender que había salido mal, buscando explicaciones que no existían, culpándose mutuamente por un plan que había fracasado completamente. Tal vez la vieja sospechó algo, escuché que decía Catalina. Tal vez alguien le advirtió. No tenían idea de que esa vieja estaba despierta en su habitación, escuchando cada palabra de su desesperación. Al día siguiente, mientras se preparaban para ir a la estación de policía, recibieron otra llamada que terminó de destruir sus esperanzas. Era el comprador potencial de la inmobiliaria. Señor Torres, hemos decidido cancelar la operación. Nuestros abogados nos informaron que existen irregularidades en la documentación de la propiedad. No podemos proceder con una compra que puede tener problemas legales. Catalina comenzó a llorar por primera vez desde que la conocía. No era el llanto manipulador que había usado tantas veces para conseguir lo que quería. Era el llanto desesperado de alguien que ve cómo su futuro se desmorona frente a sus ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos a dónde ir. Gastamos todos nuestros ahorros esperando esta venta. Su confesión confirmó lo que yo ya sospechaba. Habían apostado todo a robarme mi casa. Hilario intentó recuperar algo de control. Mamá, creo que necesitamos hablar con otro abogado. Uno de verdad esta vez. Tal vez podamos arreglar todo esto. Pero su voz no tenía convicción. Se había dado cuenta de que algo había salido terriblemente mal, aunque todavía no entendía exactamente qué. Me miró con una mezcla de súplica y sospecha que me resultó patética. Claro, hijo, respondí con la misma voz sumisa que había usado durante toda la semana. Lo que tú creas que es mejor. Pero por dentro estaba celebrando cada segundo de su agonía. Cada lágrima de Catalina, cada gesto desesperado de Hilario, cada mirada de pánico de Felipe y Daniela era una pequeña justicia por todos los años de abandono, por todas las mentiras, por toda la humillación que me habían hecho sufrir. Esa tarde, mientras ellos se preparaban para enfrentar a la policía, yo me senté en mi mecedora del portal por primera vez desde que habían llegado. El jardín que había plantado con mis propias manos se veía más hermoso que nunca. Las flores que había cuidado durante años parecían sonreírme, como si supieran que su dueña había recuperado el control de su territorio. Por primera vez en una semana, mi casa volvió a sentirse como mi hogar. Ya no era la prisión donde me habían encerrado con mis propios recuerdos. Era mi fortaleza, mi refugio, el lugar que había construido con amor y que había defendido con inteligencia. Gloria Torres había ganado la primera batalla de la guerra, y apenas estaba empezando. Cuando regresaron de la estación de policía esa noche, traían caras de funeral. El detective les había mostrado evidencias que no podían negar, grabaciones de sus conversaciones, documentos que probaban la conspiración, testimonios que los incriminaban completamente. La trampa que habían tendido para mí se había convertido en su propia perdición, y yo había sido la arquitecta de su caída. La justicia,
pensé mientras los veía arrastrar sus derrotas por mi sala. A veces llega tarde, pero cuando llega, llega completa. La caída comenzó con una llamada a las 6 de la mañana. El teléfono sonó con esa insistencia que solo traen las malas noticias, y cuando Hilario contestó, su cara se transformó en una máscara de terror absoluto. ¿Detective Payás? Sí, soy Hilario Torres. Su voz era apenas un susurro tembloroso. ¿Una orden de arresto? Pero eso debe ser un error. Las palabras se le quebraron como cristal en la garganta. Catalina se despertó inmediatamente y corrió hacia el encamisón, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de una noche sin dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? Pero Hilario había colgado el teléfono y se había quedado inmóvil, mirando el aparato como si fuera una serpiente venenosa. «Viene la policía», murmuró. «Dicen que tengo una orden de arresto por fraude inmobiliario, falsificación de documentos y conspiración para cometer estafa». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Felipe y Daniela aparecieron desde el cuarto trasero como zombies, arrastrando los pies y con caras que parecían haber envejecido 10 años en una noche. «¿Qué significa eso?», preguntó Daniela con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. «Significa que vamos a ir presos», respondió Felipe con una fatalidad que me heló la sangre, pero no de miedo, sino de satisfacción. A las 7 en punto llegaron 3 patrullas. Desde mi ventana los vi bajarse con esa eficiencia fría que tienen los policías cuando saben exactamente lo que van a hacer. El detective Payás tocó mi puerta con golpes firmes pero respetuosos. Cuando abrí, me saludó con una cortesía que contrastaba brutalmente con la forma como mi propia familia me había tratado durante días. «Buenos días, señora Torres. Venimos a ejecutar unas órdenes de arresto. ¿Están todos los involucrados en la casa?». Asentí sin decir palabra, pero por dentro mi corazón latía como un tambor de guerra. «Pueden pasar, detective». Cuando entraron, Hilario estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Catalina temblaba como una hoja en una tormenta. Felipe y Daniela se habían abrazado como si fueran 2 niños perdidos en la oscuridad. Hilario Torres está arrestado por los cargos de fraude inmobiliario, falsificación de documentos, conspiración para cometer estafa y abuso contra persona mayor. Las palabras del detective cayeron sobre mi sala como martillazos. Catalina González está arrestada como cómplice de fraude inmobiliario y conspiración. Mi nuera comenzó a llorar con unos sollozos que me recordaron a los animales heridos. «Esto es un error», gritó Hilario mientras le ponían las esposas. «Mi madre firmó voluntariamente. Nosotros no hicimos nada ilegal». El detective lo miró con esa expresión que tienen los policías experimentados cuando han escuchado la misma mentira 1000 veces. «Señor Torres, tenemos grabaciones de sus conversaciones admitiendo el plan de estafa. Tenemos documentos que prueban que usted sabía que Hugo Fortín era un abogado suspendido. Y tenemos testimonios de que planeaban vender la propiedad sin consentimiento real de la dueña». Felipe intentó una última escapatoria desesperada. «Nosotros no sabíamos nada de esto. Solo veníamos de visita a acompañar a nuestra hija». Pero el detective ya tenía preparada la respuesta. «Señor González, tenemos grabaciones donde usted participa activamente en las conversaciones sobre la venta de la propiedad. También está arrestado como cómplice». Daniela se desplomó en mi sofá como si le hubieran cortado las cuerdas que la mantenían de pie. Mientras los sacaban de mi casa esposados, Catalina me miró con unos ojos llenos de odio puro. «Esto fue culpa tuya, vieja maldita. Tú nos tendiste una trampa». Sus palabras rebotaron contra mi alma sin causarme el menor daño. Después de una semana de humillaciones, sus insultos me sonaron a música celestial. «Yo solo firmé los papeles que ustedes me pidieron», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Hilario se detuvo en el umbral de mi puerta y me miró con una expresión que no había visto nunca. No era rabia ni odio. Era el reconocimiento terrible de que había subestimado completamente a su oponente. «¿Cómo lo supiste?», me preguntó con una voz que ya no tenía nada del hombre arrogante que había llegado a apoderarse de mi casa. «Un hijo que planea la muerte de su madre para robarle su casa no es muy difícil de detectar», le respondí. Cuando se los llevaron, mi casa quedó en un silencio que no había experimentado en años. Pero no era el silencio doloroso de la soledad. Era el silencio victorioso de la paz recuperada.
Caminé por cada habitación que habían contaminado con su presencia, abrí todas las ventanas para que entrara aire fresco, y comencé el proceso de borrar cualquier rastro de su invasión. Esa tarde llegó Esteban con una botella de vino y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Gloria, acabamos de recibir la confirmación del fiscal. Con todas las evidencias que recopilamos, van a ser condenados a entre 5 y 10 años de prisión cada uno. Se sentó en mi sofá, el mismo donde Hilario había planeado mi ruina, y me miró con un respeto que hacía años no veía en los ojos de nadie. ¿Qué va a pasar con sus propiedades?, pregunté mientras servía 2 copas de vino. Como parte de la restitución del daño, van a tener que pagar una multa de $50,000. Si no pueden pagarla, van a rematar sus bienes. La ironía era perfecta. Los que habían venido a robarme mi casa iban a perder la suya como castigo por sus crímenes. Durante los días siguientes, la historia se regó por todo el vecindario como pólvora. Doña Clara, mi vecina de enfrente, vino a traerme sopa casera y a disculparse por no haber sospechado lo que estaba pasando. Gloria, yo veía que había mucha gente en tu casa, pero pensé que era bueno que tuvieras compañía. Don Beatriz, de la casa de la esquina, me confesó que había notado movimiento extraño, pero no se había atrevido a preguntar. La próxima vez que veas algo raro en la casa de un vecino mayor, no dudes en preguntar, le dije mientras compartíamos café en mi cocina. Los depredadores siempre buscan víctimas que parezcan aisladas. Era una lección que toda la comunidad necesitaba aprender. Los criminales que se aprovechan de personas mayores confían en el silencio y la indiferencia de los vecinos. Una semana después del arresto, recibí una carta desde la prisión. Era de Hilario. Su letra, que recordaba desde que era un niño haciendo tareas escolares, ahora temblaba como la de un anciano. Mamá, perdóname. No sé en qué momento me convertí en esta persona. La cárcel me está dando tiempo para pensar, y me doy cuenta de todo el daño que te hice. Leí la carta completa, pero no sentí ni pena ni ganas de perdonar. Es fácil pedir perdón cuando las consecuencias ya te alcanzaron, le dije a Esteban cuando le conté sobre la carta. ¿Dónde estaba ese arrepentimiento cuando planeaba meterme en un asilo después de vender mi casa? Esteban asintió con la sabiduría de alguien que había visto muchas traiciones familiares en su trabajo. Gloria, algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Y algunas traiciones son demasiado calculadas para merecer perdón. El juicio fue un espectáculo devastador. Uno por uno, las evidencias que habíamos recopilado fueron presentadas ante el juez. Las grabaciones de sus conversaciones llenaron la sala con sus propias palabras incriminadoras. Los documentos falsificados fueron exhibidos junto a los reales que yo había firmado. Los testimonios de Esteban y del detective construyeron un caso tan sólido que ni siquiera sus abogados defensores intentaron negar los hechos. Cuando el juez dictó las sentencias, sentí que una justicia que había estado dormida durante años finalmente despertaba. Hilario, 8 años de prisión. Catalina, 6 años. Felipe y Daniela, 4 años cada uno como cómplices. Hugo Fortín, que había sido capturado días después, recibió 10 años por liderar la organización criminal que estafaba a personas mayores. Salí de ese tribunal sintiendo que Gloria Torres había muerto y había renacido en el mismo día. La mujer que había entrado era una víctima quebrada por la traición de su propia familia. La mujer que salió era una guerrera que había defendido su territorio con inteligencia, paciencia y una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Mi casa volvió a ser mía en todos los sentidos posibles. 6 meses después del juicio, desperté en mi cama sin el peso opresivo que había cargado durante años. Por primera vez en décadas, no había nadie más en mi casa. No había voces que no fueran la mía, no había planes ocultos flotando en el aire, no había miradas que calcularan cuánto valían mis posesiones. Mi hogar había vuelto a ser exactamente eso. Mi hogar. Esa mañana tomé una decisión que había estado posponiendo durante meses. Saqué todas las cartas que Hilario me había enviado desde la prisión, 27 en total, y las llevé al patio trasero donde Eugenio y yo solíamos hacer asados los domingos. Una por una, las eché al fuego que había encendido en el viejo barril oxidado. Ver cómo se convertían en cenizas me dio una sensación de liberación que no había experimentado nunca. Las disculpas que llegan después del castigo no valen nada, le dije al viento mientras las llamas consumían las últimas palabras de arrepentimiento. Cada carta había sido un intento desesperado de recuperar mi perdón, mi dinero,
mi compasión. Pero yo había aprendido la diferencia entre el arrepentimiento genuino y la manipulación disfrazada de remordimiento. Las cenizas volaron como mariposas grises, llevándose para siempre los últimos vestigios de una relación que había estado muerta mucho antes del arresto. Con el dinero de la multa que habían pagado, decidí hacer las reparaciones que mi casa necesitaba desde hacía años. Contraté a una empresa local para arreglar el techo, renovar las tuberías y pintar toda la fachada. Durante las 3 semanas que duraron los trabajos, mi casa se llenó de voces alegres, de gente trabajadora que respetaba mi espacio y mi autoridad. Era la primera vez en años que sentía que las personas en mi hogar estaban ahí para sumarle valor a mi vida, no para quitárselo. Señora Gloria, esta casa va a quedar como nueva, me dijo Carlos, el capataz de la obra, mientras revisábamos los avances del trabajo. Va a durar otros 50 años fácilmente. Sus palabras me hicieron sonreír porque ya no me importaba si yo iba a estar aquí 50 años más. Lo importante era que había salvado mi patrimonio para dejárselo a quien realmente lo mereciera, no a quien me lo quería robar. Una tarde, mientras los trabajadores instalaban las nuevas ventanas, llegó una visita inesperada. Doña Beatriz de la esquina tocó mi puerta acompañada de una mujer joven que no había visto nunca. Gloria, quiero presentarte a mi nieta Daniela. Está estudiando Derecho y quiere especializarse en protección de personas mayores. La joven me estrechó la mano con una firmeza que me recordó a mí misma cuando tenía su edad. Señora Torres, su caso se ha vuelto famoso en la facultad, me dijo Daniela con una admiración genuina que me conmovió. Los profesores lo usan como ejemplo de cómo las personas mayores pueden defenderse cuando tienen la información correcta. Me invitó a dar una charla en la universidad sobre prevención de fraudes contra adultos mayores. Acepté inmediatamente, porque entendí que mi experiencia podía proteger a otras mujeres de pasar por el mismo infierno. La charla se convirtió en 3, luego en 5, luego en invitaciones regulares a hablar en centros comunitarios, iglesias y grupos de personas mayores por toda la ciudad. La experiencia no sirve de nada si no se comparte, les decía a las audiencias llenas de mujeres que habían vivido vidas similares a la mía. Ustedes han sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la soledad. Tienen más fuerza de la que creen para defenderse de cualquiera que trate de aprovecharse de ustedes. Cada historia que escuchaba después de mis charlas me confirmaba que mi caso no había sido único. Señora tras señora me contaba sobre hijos que habían desaparecido durante años y reaparecían cuando olían herencia, sobre nueras que las trataban como criadas en sus propias casas, sobre familias que las veían como obstáculos financieros en lugar de matriarcas respetadas. Mi victoria se convirtió en esperanza para mujeres que creían que no tenían opciones. Gloria, me dijo una señora de 80 años después de una de mis charlas, yo pensé que era mi obligación aguantar todo lo que mi familia me hiciera porque soy su madre. Pero usted me enseñó que el respeto no se hereda, se gana. Sus palabras me recordaron por qué era importante seguir hablando, seguir compartiendo, seguir demostrando que las mujeres mayores no somos desechos humanos esperando el momento de desaparecer. Un año después del juicio, tomé la decisión más liberadora de toda mi vida. Vendí mi casa. No porque alguien me obligara, no porque no tuviera opciones, sino porque había llegado el momento de escribir el último capítulo de mi historia en mis propios términos. La vendí a una familia joven con 3 niños pequeños que llenó mis últimos días ahí con risas infantiles que me recordaron tiempos mejores. Con el dinero de la venta, compré un apartamento pequeño pero cómodo en el centro de la ciudad, cerca de la universidad donde ahora doy clases 2 veces por semana. Mi nueva vida tiene horarios que yo escojo, actividades que yo disfruto, y una red de amigas que conocí en mis charlas. Mujeres que, como yo, decidieron que los últimos años de sus vidas iban a ser los más libres, no los más sometidos. Aprendí a usar una computadora para mantenerme en contacto con las mujeres que han asistido a mis charlas. Creamos un grupo donde compartimos consejos legales, nos apoyamos emocionalmente y celebramos nuestras victorias contra quienes tratan de aprovecharse de nosotras. Las lobas mayores también cazan en manada, escribí en mi primer mensaje al grupo, y esa frase se convirtió en nuestro lema no oficial. Hace 3 meses, Hilario salió de la prisión. No vino a buscarme, no me llamó, no intentó contactarme de ninguna manera. A través de conocidos me enteré de que está trabajando en un taller mecánico, viviendo en un apartamento diminuto, y tratando de reconstruir su vida desde cero. Catalina lo dejó mientras estaba preso y se mudó a otra ciudad con un hombre que conoció durante los trámites del divorcio.
Su vida se desmoronó exactamente como habían planeado que se desmoronara la mía. No siento satisfacción por su ruina, pero tampoco siento pena. Siento la tranquilidad de saber que la justicia siguió su curso natural. Las decisiones tienen consecuencias, y las traiciones tienen precios que se pagan completos, sin descuentos por parentesco o arrepentimientos tardíos. Hilario aprendió que una madre no es una víctima garantizada, y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de tu propia vida. Esta mañana, mientras tomaba café en la terraza de mi apartamento viendo el amanecer sobre la ciudad, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Gloria Torres había comenzado esta historia como una anciana solitaria esperando migajas de afecto de una familia que la despreciaba. Termina como una mujer independiente, respetada, útil, rodeada de personas que valoran su sabiduría y su experiencia. A los 74 años, finalmente entendí que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores. Que el respeto no se mendiga, se exige. Que la dignidad no se hereda, se construye. Y que nunca, jamás, es demasiado tarde para defenderte de quienes quieren convertir tus últimos años en su botín de guerra. Si hay alguna mujer escuchando esta historia que se siente atrapada, abandonada o invisible, quiero que sepa esto: usted tiene más poder del que cree. Más inteligencia de la que le reconocen. Más opciones de las que le han hecho creer. Su vida le pertenece hasta el último día, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a convertirla en víctima de sus propios planes. Mi nombre es Gloria Torres. Tengo 74 años. Y acabo de empezar a vivir de verdad. Gracias por escuchar mi historia. Si les gustó, por favor denle like y cuéntenme en los comentarios si conocen casos similares o si ustedes mismas han pasado por situaciones parecidas. Sus historias me importan, y juntas podemos ayudar a más mujeres a descubrir la fuerza que llevan dentro.